A continuación, tenemos un objeto a unos 10 grados en dirección al sur. Ahora avanza hacia nosotros. Estamos observando lo que parece ser un haz que desciende al suelo. Esto es irreal. El Pentágono confirmó la existencia del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales que estudia a los ovnis y publicó un video. Hay una flota entera de ellos. Dios mío. durante 8 años, Lou Elizondo dirigió una investigación secreta de ovnis para el ejército de Estados Unidos. Pero en 2017, renunció disgustado. Puse toda mi carrera y mi futuro en juego porque yo le apuesto a lo que creo. Ahora se ha unido a un grupo de élite de antiguos informantes del gobierno. Su misión es revelar que lo que dicen acerca de los ovnis es la verdad. El espacio aéreo del país está siendo violado por vehículos de origen desconocido con capacidades avanzadas. Está rotando. La investigación reveló 2 sorprendentes encuentros entre los ovnis y un grupo de asalto de la Armada estadounidense años atrás. Todos deseábamos preguntar por la radio, ¿ves eso en el agua? ¿Qué diablos es? Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no sé si lo hubiera creído. En ambos casos, el portaaviones era propulsado por energía nuclear. ¿Será por eso que les interesan esos portaaviones? Se cree que durante décadas los ovnis han sobrevolado las instalaciones nucleares en el corazón estadounidense. Ascendió a las alturas y desapareció en un segundo. Y en ultramar. El haz de luz descendió sobre el área de almacenamiento de armas y pensé, oh, Dios mío. ¿Hay alguna relación entre la aparición de estas naves no identificadas y las armas más poderosas de Estados Unidos? El presidente Bill Clinton quería saber sobre los ovnis. Ronald Reagan tenía interés en ellos y Jimmy Carter como candidato hizo una promesa. Si me eligen, averiguaré qué sucede con eso. Pero nunca habló al respecto. Incluso los presidentes se percatan de que no tienen el poder para divulgar toda esa información. Hoy me reuniré con un antiguo comisario de un pequeño pueblo aquí en Dakota del Norte. Hace algún tiempo tuvo un encuentro con ovnis. Lo que hace mucho más interesante este incidente en particular es A, es un oficial de la ley, B, era militar y C, hubo otros testigos. No especularé, pero parece que hubo muchos avistamientos de algo. ¿De qué se trata? No lo sabemos. En una época esta área tenía más hilos nucleares que cualquier otro lugar en Estados Unidos. Buenos días. Hola. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Es un placer El placer conocerlo es en mío. persona. Por favor, siga. Muy bien. Larry Gessner sirvió durante 11 años como especialista en armas en la base de la Fuerza Aérea Minot. Era responsable de cargar las armas nucleares en los bombarderos. Después de retirarse de la Fuerza Aérea, fue comisario del condado de Sheridan. He esperado más de 15 años para contar este evento. Esta es la primera vez que habla en público sobre su encuentro con un ovni. ¿Por qué no me indica dónde sucedió todo? Aquí tenemos esta casa que pertenecía a mis vecinos. Esa es la entrada. ¿Este es el terreno donde se encontraba su casa? Sí. Una noche de 2003, él y otras personas presenciaron algo que no pueden explicar. Bueno, si miras hacia allá, Sí. fue justo por ahí que apareció. Ok, a 144 grados, así que estamos mirando casi al sudeste. Ajá. Bien, Muy bien, entiendo. Lo que más llamó mi atención fue que, en lugar de tener las luces en un plano horizontal, como las tienen los aviones, eran verticales. ¿Como esto? Sí, Ok. pensé, no hay ningún avión así. Estaba confundido. Para mí Claro. no tenía ningún sentido. A medida que se acercaban, las luces se notaban más. Podíamos discernir que había luces más grandes a lo largo del borde frontal, luces redondas de Bien. mayor tamaño. Y las luces del borde exterior eran más pequeñas. Como llegó a esta altura, me di cuenta que tenía ventanas. Las paredes de la nave eran de este grosor. Estaba encima de mí y desde esa posición fui capaz de ver el fondo de esa cosa, la cual tenía una forma como de diamante. De pronto se detuvo. Las luces se apagaron. Surgió un resplandor blanco de la parte posterior de la nave.
ascendió a las alturas y desapareció en un segundo. ¿Sabe qué me parece un diamante? El F-117. Tiene forma de diamante. Tal vez ese avión fue lo que vio. No, el tamaño de esa aeronave era de unos 60 metros de altura y unos 30 metros de ancho. Bueno, las dimensiones son diferentes. Bien, confírmeme, estaba aquí, ¿cierto? Así es. Me asegura que avanzaba en dirección opuesta, lo cual en realidad es coherente con la trayectoria hasta aquí. Acá lo vio y hasta aquí llegó. Luego se fue. Hacia allá está Minot. La base de la Fuerza Aérea de Minot está a 12 kilómetros hacia el noroeste. Desde el comienzo de la Guerra Fría, Minot es uno de los lugares con más armamento en la Tierra. Es la única base estadounidense que puede lanzar tanto misiles nucleares como bombas nucleares de largo alcance. Hay muchas instalaciones nucleares entre donde estaba y Minot. Es decir, estaba contando y hay tal vez entre 30 y 40 y tengo 3 mapas entre este lugar y este. Hay muchas cosas aquí que son nucleares. Sí. No es la primera vez que la investigación de Elizondo encuentra vínculos entre los ovnis y las instalaciones nucleares estadounidenses. Parece que vemos estas cosas cerca de los activos nucleares del país. Energía nuclear, armas nucleares y tecnología nuclear. Sin duda, parece que hay algún tipo de relación directa. Si veo algo que podría poner en riesgo o inhabilitar nuestra estratégica fuerza nuclear, debo considerarlo como una amenaza. El avance que se ha logrado en el último año es increíble, pero aún se mantienen grandes secretos ocultos. Si estos se filtraran, al menos una parte, todo cambiaría. A continuación, Elizondo viajará a Las Vegas, donde se reunirá con el periodista de investigación George Knapp, quien ha obtenido documentos que pueden confirmar un vínculo entre las visitas de los ovnis y el arsenal nuclear estadounidense. Si hay alguien capaz de proporcionar ideas y ayudarme a comprender mejor esa relación, creo que eres tú. Durante años, Knapp ha solicitado liberación de información a los departamentos de Defensa y Energía. ¿Esto es del 85? Y ha entrevistado a muchos testigos del gobierno. Este es más antiguo. Estos son informes de incidentes reportados. Incidentes de ovnis. Este es del año 1948, ocurrió en Los Álamos. Otro objeto desconocido en Nuevo México. Interesante. En la época del Proyecto Manhattan. En la década de 1950, la Fuerza Aérea detonó más de 100 bombas atómicas en pruebas realizadas en el desierto de Nevada. Había más de una docena de personas en el lugar de las explosiones durante el apogeo del periodo de pruebas. Ellos decían que veían ovnis con frecuencia. A algunos empleados se les asignó monitorear la actividad de los ovnis que aparecían durante las pruebas. A veces los veían antes de estas, muchas veces después de las pruebas y más de una vez después de cada prueba. En todas las instalaciones nucleares, Los Álamos, Livermore, Sandia, el río Savannah, hubo incidentes de ovnis. Aquí dice que sí se indicó con firmeza que no hay explicación lógica. Los objetos son una amenaza y ameritan identificación o interceptación. ¿No te suena familiar? Sí, todas las copias deben ser destruidas. 3, 2, 1. En 1959, Estados Unidos presentó una letal adición a su arsenal nuclear, el ICBM o Misil Balístico Intercontinental. Estos misiles con ojivas nucleares podían alcanzar objetivos a más de 5.600 kilómetros. Según Knapp, los ovnis comenzaron a ser avistados en las nuevas plataformas de despegue del ICBM en todo el Medio Oeste. ¿Cuál sería un ejemplo de uno de los incidentes más convincentes? En la base aérea de Minot, unos ovnis aparecieron sobre uno de estos misiles. Algo los habilitó para despegar. En 1966, el personal militar aseguró que un ovni había aparecido en la base de la Fuerza Aérea de Minot, a 120 kilómetros del lugar de avistamiento de Larry Gessner. Afirman que uno de los misiles nucleares se activó cuando uno de los ovnis lo sobrevoló, y luego se desactivó al desaparecer este.
Un año después, al parecer ocurrió un incidente similar en la base de la Fuerza Aérea Malmstrom en Montana. El personal militar aseguró que un objeto rojo de forma oval había sobrevolado los hilos de los misiles y que los 10 misiles nucleares de la base quedaron desactivados. No sabían su origen, no sabían cómo evitarlo. Eso lo ponía todo en riesgo, lo cual nos indica cuán serio es el asunto. En las siguientes 2 décadas, en múltiples plataformas de despegue estadounidenses se reportaron alarmantes incidentes de ovnis, pero nadie explica los motivos. Solo analiza esta sinopsis. En donde diseñaban y construían las primeras armas nucleares hubo ovnis. En las instalaciones donde se probaban estas armas hubo ovnis. En las bases donde utilizaban esas armas, en los barcos, en los submarinos nucleares, en todos esos lugares, las personas que trabajaban allí vieron esas cosas. ¿Todos están locos? Si lo están, no debían tener armas nucleares en las manos. De acuerdo. O es histeria colectiva o sí sucedió. Sea lo que sea, debemos revisarlo. Sí. Un coronel de una base de la Fuerza Aérea estadounidense y muchos de sus pilotos afirman que algo proveniente del exterior de la atmósfera aterrizó en su base aérea. Lo inspeccionaron, lo fotografiaron y le realizaron pruebas mediante las cuales hallaron rastros radioactivos. Solo hay 2 explicaciones para lo que ocurrió esa noche. La primera es que en realidad sucedió tal como lo informó el coronel Holt. La segunda es que el coronel Holt y todos sus hombres estaban alucinando. Sin duda, para todos los involucrados, cualquiera de esas explicaciones es vital para defender su punto. Esto debería ser motivo de una rigurosa investigación científica y no algún tipo de alimento para los periódicos sensacionalistas. Totalmente de acuerdo. Lou Elizondo está en Virginia para continuar con la investigación del vínculo entre los avistamientos de ovnis y el arsenal nuclear estadounidense. ¿Podemos retroceder a la central nuclear? Claro. Esta es la planta de energía nuclear y la instalación ya existía cuando estaba allí. Estaba allí antes de que yo llegara. Elizondo repasa uno de los incidentes con ovnis más famosos de la historia. En 1980, el teniente coronel Charles Holt era el segundo al mando de la mayor base aérea estadounidense en Europa, Bentwaters, 160 kilómetros al noreste de Londres. La Guerra Fría estaba en su apogeo y la base era parte esencial de las defensas de la OTAN. Bentwaters era la principal ala de combate táctico. Teníamos naves A-10 para atacar los tanques y llevar la guerra a territorio enemigo si los países orientales se dirigían a Alemania. Bentwaters a menudo albergaba modernas aeronaves de prueba y armas experimentales. Fueron días difíciles. Pero oculto debajo de la base se encontraba uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría. 25 refugios fortificados llenos de livianas pero poderosas bombas nucleares. Siempre listas para repeler una invasión soviética al bloque de la OTAN. Esta información no fue pública durante décadas. Como segundo comandante, la prioridad de Holt era proteger la base de terroristas y comunistas, no de los ovnis. Hábleme de lo que experimentó en 1980. Celebrábamos la Navidad. Terminábamos la cena y nos preparábamos para el postre cuando entró el teniente de guardia blanco como un papel y nos dijo: vimos luces en el bosque, había algo allá afuera, no sabemos qué era. Oh, Dios mío. El comandante de la base dijo: encárgate de eso. Holt fue con un equipo hasta Rendlesham Forest y comenzó a grabar lo que ocurría con una pequeña videograbadora. Se ve una luz muy intensa. ¿Es una luz? ¿Dónde? Justo en mi posición, al frente de mi linterna. Ahí está. Oh, sí, también lo veo. ¿Qué es? No lo sabemos, señor. Es una extraña y pequeña luz roja. Parece estar a medio kilómetro, quizá más lejos. Holt y sus hombres comenzaron a ver una serie de luces que sobrevolaban y luego penetraron el bosque que los rodeaba. El objeto se adentró en el bosque y luego se desplazó de forma horizontal entre los árboles, los cuales se evadía con inteligencia. Parece que ahora se dirige hacia acá. Es más brillante que antes. Sí, viene hacia acá. Sin duda, viene hacia acá. Es algo extraño. De repente, las luces se posaron sobre ellos, lo cual dejó a Holt y sus hombres paralizados de miedo. Tenemos un objeto a unos 10 grados en dirección al sur.
nosotros. Estamos observando lo que parece ser un haz que desciende al suelo. Esto es irreal. No era una luz ordinaria, no irradiaba, era como un rayo láser, tenía un foco. Aterrizó a 3 o 4 metros de donde estábamos. Yo estaba sorprendido. ¿Podría decirme desde su perspectiva a qué altura se encontraba? Creo que a más de 1 kilómetro, pero no Ok. puedo asegurarlo. Entre tanto, notamos 2 objetos blancos luminosos que se dirigían al sur. Holt afirma que luego la aeronave voló hacia el norte rumbo a la base. Podíamos escuchar en la radio que los haces de luz habían descendido sobre el área de almacenamiento de armas. Holt temía que la aeronave se dirigiera hacia los refugios secretos nucleares de la base. No era un cometa y no era un meteoro. 3 de ellos se movían juntos en sincronía en el cielo. Les indicaba hacia dónde mirar y ellos me respondían que no veían nada en el radar. Yo pensaba, ¿es una advertencia? ¿Es un arma? ¿Es una comunicación? No podía creer lo que pasaba. Al día siguiente, Holt reportó lo vivido a sus superiores. La reacción fue igual a un patrón que se tornó familiar para Elizondo cuando dirigió el programa secreto de ovnis de Estados Unidos. Entré a la oficina esa mañana, creo que era domingo, y llegó el comandante del ala y me dijo, vaya noche la que tuvieron, ¿no? Le dije, sin duda. Yo hice una grabación de todo. Respondió, ¿qué? Escuchémosla. Parece que ahora se dirige hacia acá. Es más brillante que antes. Sí, viene hacia acá. Me dijo, wow, me la llevo. Pensé, se acabó mi carrera. Tomó la cinta y pasé toda la semana preocupado. Cuando regresó de la reunión, dijo, el general y su gente escucharon la cinta y en su sabiduría exclamó, sucedió fuera de la base, es un asunto británico, caso cerrado. ¡Wow! Con la esperanza de atraer la atención de un superior en la cadena de mando, Holt redactó un informe en el que detallaba los eventos de Rendlesham Forest. Redacté el infame informe con eufemismos. No los llamé ovnis, sino luces inexplicables. El informe de Holt se filtró y la información del incidente fue noticia mundial. Los testigos aseguran que el Rendlesham Forest fue el lugar de aterrizaje de un objeto volador no identificado. Algunos lugareños también respaldarían las afirmaciones de Holt sobre el extraño evento. Entre más me acercaba, más me daba cuenta de que no era un avión. Parpadeé, ya no estaba. Durante años, los detractores han asegurado que el incidente no fue más que un engaño o algo aún más siniestro. Una prueba de armamento secreto que salió mal. Hice todo lo que pude para mantenerme de bajo perfil. No quería llamar la atención. No favorecía mi carrera. Tampoco favoreció la mía y, por cierto, no hay nada que podamos hacer. Si te involucras, pierdes. Sí. Lo sabes. En el pasado entendía por qué la gente no quería abordarlo. ¿Cómo podías hablar sobre una amenaza que no sabes qué es ni cómo funciona, por lo cual no puedes hacer nada? Cuando tienes otras preocupaciones, como la guerra nuclear. Por eso es importante que hablemos con los testigos. Por eso, en el caso de Rendlesham, queremos recopilar el testimonio de quienes estuvieron ahí. Queremos obtener toda la información. John, es obvio que tuvo una carrera muy exitosa. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre una experiencia que al parecer usted tuvo. Lou Elizondo se reúne con un veterano de la Fuerza Aérea que estaba bajo el mando del teniente coronel Charles Holt durante el incidente de ovnis en Rendlesham. El objeto se adentró en el bosque y luego se desplazó de forma horizontal entre los árboles, pero los evadía. No preguntaré nada que requiera respuestas comprometedoras. Si no puede responder, solo dígame, Lou, prefiero no responder eso. De acuerdo. John Burroughs era policía militar en la base de la Fuerza Aérea de Bentwaters, al este de Inglaterra. Entre sus deberes estaba proteger el arsenal secreto de armas nucleares. Basado en lo que puede recordar, dígame qué ocurrió. Era la noche de Navidad. Comencé mi guardia a las 11 de la noche. Cuando bajé al área de montaje, Holt estaba en el bosque. Entiendo. Si escuchas la cinta de Holt, oirás mi nombre. ¿Qué es? No lo sabemos, señor. El sargento Burroughs y otros 2 oficiales solicitan que los llevemos a su ubicación.
Díganles que no es posible ahora. Les diremos cuándo pueden venir. Es imperante que vengan por nosotros. Mientras el teniente coronel Holt y su equipo corroboraban los informes de misteriosas luces en el bosque cercano, desde la base, el sargento Burrows escuchaba todo lo que ocurría por la radio. Es algo extraño. Oigan, se acerca desde el sur. Viene hacia nosotros. No era una luz ordinaria, no irradiaba, era como un rayo láser, tenía un foco. Aterrizó a 3 o 4 metros de donde estábamos. Estamos observando lo que parece ser un haz que desciende al suelo. Esa misma noche, otra serie de luces aparecieron. Esta vez, Burrows y otro policía militar, el sargento Jim Peniston, fueron enviados a Rendlesham Forest. Una luz naranja apareció de repente en la distancia y comenzó a descender. ¿Estaban en el bosque? Estábamos en el claro y dije, me gustaría ver más de cerca. El sargento que estaba conmigo me vio a los ojos y dijo, acerquémonos. Cuando comenzamos a avanzar, parecía que la luz se acercaba hacia nosotros. Burrows afirma que cuando se acercaban a la luz, de repente comenzó a sobrevolarlos. Aquella cosa se posó sobre mí y luego de eso no recuerdo nada. Burrows asegura que no recuerda lo que sucedió después. Pero el sargento Peniston le dijo que se había disipado en el aire. Déjeme revisar si le estoy entendiendo lo que me dice. Recuerda haber llegado allí y de repente, ¡bam!, adiós. Luego su compañero le dijo que usted estaba ahí y de la nada desapareció. Y luego regresé. Comenzamos a retroceder y entonces todo se tornó más extraño. Ninguno recordó nada hasta el día siguiente. Eso es muy interesante. ¿Y cuál fue la reacción de Holt a todo esto? No lo sé. No recuerdo nada desde ese momento hasta el día siguiente. ¿Usted cree que estuvo inconsciente en algún momento y que...? Bueno, en ese sentido trato de ser cuidadoso. No sé qué sucedió. La gente dice que me abdujeron, que me raptaron, cosas por el estilo. Tal vez sí. En realidad no sé qué ocurrió. Eso me atormenta siempre. Burrows asegura que a pocos días del incidente comenzó a experimentar problemas de salud. Tuve problemas oculares y en cierto momento mis encías se tornaron blancas. Es increíble. Cuando estuvo en la base, ¿ya existían instalaciones nucleares en el área o en los alrededores? No se me permite comentar con cuáles recursos contábamos, así como tampoco se me permite hablar sobre ninguna de las bases en las que estuve. Le pregunto porque por alguna razón en los lugares donde ocurrieron estas cosas hay una especie de vínculo con lo nuclear. Solo podemos especular sobre el tipo de relación que puede haber, pero estamos tratando de averiguarlo. John Burrows era policía militar en una de las bases de armas nucleares más secretas de Estados Unidos en 1980. Afirma haber tenido contacto con un ovni en el Rendlesham Forest, Inglaterra. Aquella cosa se posó sobre nosotros. Pensé, ¿qué demonios es esto? Mi compañero afirma, no estoy seguro, que me derribaron. Burrows dice que después de ese encuentro comenzó a experimentar serios problemas de salud y fue al hospital. Fui al hospital y cuando me vio el médico, comenzó a hacerme un chequeo de rutina. Al ponerme el estetoscopio en el pecho, me miró extrañado y me preguntó, ¿qué dice la Fuerza Aérea sobre tu soplo cardíaco? Le dije, no tengo soplo cardíaco. Claro que sí. Los médicos hallaron una cicatriz en su corazón que ponía en riesgo su vida. Hay personas que reportan que cuando se acercan o se exponen a este tipo de fenómenos extraños, se producen cambios que son notables. Burrows cuenta que sus lesiones fueron solo el principio de sus problemas. ¿Podría revisar eso? Claro. En 2012, solicitó que se le otorgaran beneficios por discapacidad como veterano. Pero se sorprendió al saber que su expediente militar había sido clasificado como ultrasecreto. Bueno, entré a ver al médico, me senté y comenzó a hacerme preguntas sobre eso, sobre la solicitud que hice. Así que le respondí 2 o 3 de ellas y me dijo, espera un segundo. La miré y le pregunté qué ocurría. Me respondió, bueno, hay un problema aquí. Le pregunté de qué se trataba y me dijo, oiga, no estaba en la Fuerza Aérea cuando ese evento ocurrió. Le pregunté por qué decía eso y respondió, según nuestros registros, ingresó a la Fuerza Aérea en 1982. No tenemos registros médicos previos a ese año. Fue entonces cuando comenzaron las evasivas. Burrows necesitaba ayuda y la encontró de una fuente inesperada.
Hoy me reuniré con un exmiembro del personal del difunto senador John McCain. Cheryl Bennett. Hola. Soy Lou. Es un placer conocerle. Gracias, señora Bennett. ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias. Cheryl Bennett fue capaz de utilizar sus destrezas para evadir la burocracia militar y concederle sus beneficios de discapacidad a Burroughs. De todos los veteranos con los que he trabajado, y lo hice con al menos 200, nunca tuve problemas para obtener los registros. Obtener la información de John Burroughs fue un arduo trabajo. Puedo asegurar que es la cosa más dolorosa que he tenido que hacer. ¿Cree que se decidió de manera conjunta decir, bueno, no vamos a compartir nada de este archivo, Sí. o fue...? Sí. Eran los altos mandos los que impedían que John recibiera atención. El ¿Sí? Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, todos estaban reacios. El caso de John era extraordinario porque llevaba años pidiendo ayuda y nadie se la daba. ¿Había escuchado sobre el incidente Rendlesham Nunca. antes de hablar con él? Nunca. ¿Y le explicó en términos generales qué ocurrió en ese incidente? Sí, con detalle. No me importaba lo que trataran de encubrir. La vida de ese hombre estaba en riesgo. Sí. ¿Por qué lo engañaban? Sucedió y él tiene secuelas en su corazón, en su ojo, que demuestran lo que sucedió. Fue entonces una decisión consensuada. Ocultar los registros de John y evitar que se hicieran públicos. Yo diría de forma rotunda que sí. Fue 100% deliberado. Y hasta el sol de hoy no tiene su historial médico y no se lo entregarán. ¿A qué cree que le temen? Ellos tenían evidencias y pruebas de que el incidente ocurrió, pero no querían que el mundo lo supiera. Eso causa temor, porque no sabes qué más encubren y no quieren que lo sepas. John Burroughs es solo uno de los 2 soldados estadounidenses que recibieron beneficios militares después de haberse expuesto a objetos no identificados. El otro es el hombre que lo acompañaba en Rendlesham Forest esa noche, el sargento Jim Penniston. Si las fuerzas militares estadounidenses trataron de encubrir lo que de verdad ocurrió en Rendlesham, ¿será acaso un patrón que se extendió durante décadas? Sí, hay un rumor escabroso de que el Pentágono usa a los militares como conejillos de indias. No es inconcebible que existan algunos programas secretos de pruebas de aeronaves avanzadas en el que nuestros militares en servicio activo sean usados sin previo aviso. Es como el asesinato de Kennedy. Hay mucha evidencia que apunta a algo, pero nadie sabe con exactitud qué es. Algo sucedió en realidad. La gente sí resultó afectada. Pero no se habla al respecto. La investigación de Lou Elizondo ha revelado nuevos detalles de recientes encuentros de ovnis en embarcaciones de la Armada propulsadas por energía nuclear. Pero el vínculo entre los ovnis y los activos nucleares estadounidenses se remonta a varias décadas. A algunos empleados se les asignó monitorear la actividad de los ovnis que aparecían durante las pruebas. El periodista de investigación George Knapp le dijo a Elizondo que ha habido avistamientos de ovnis cerca de los sitios de pruebas nucleares estadounidenses desde los años 50. En todas las instalaciones nucleares, Los Álamos, Livermore, Sandia, el río Savannah, hubo incidentes de ovnis. Estoy aquí para hablar de los llamados platillos voladores. Hay una conferencia de prensa que se transmitió después de la agitación por los ovnis en 1952, 2 fines de semana seguidos. Se detectaron ovnis en el radar, la gente los vio. Hemos recibido y analizado entre 1,000 y 2,000 informes provenientes de todo tipo de fuentes. Los hemos calificado como falsas alarmas o aeronaves identificadas de forma errónea o también fenómenos meteorológicos o electrónicos o incluso fenómenos de luz. El general Sanford se dirigió a los medios y dijo que había sido una inversión térmica. Eso es mentira. Sabemos que hay investigadores que estuvieron en las escenas de algunos de esos eventos y recopilaron pruebas físicas que permanecen ocultas. ¿Qué son esos objetos no identificados? Una teoría se mantiene. Todo el fenómeno de los ovnis es en realidad una campaña de desinformación del gobierno estadounidense para distraer la atención de su propio armamento de última generación.
En el pasado, el gobierno de Estados Unidos no siempre ha sido muy sincero. Han sido responsables de algunos errores en contra del pueblo estadounidense y nos sorprende que la gente no tenga ninguna confianza en ellos. Durante décadas, las divisiones de contrainteligencia se aprovecharon de la fascinación del público por los ovnis para ocultar la investigación de armas nucleares y pruebas ultrasecretas de aeronaves. La base de Ben Waters, cerca de Rendlesham Forest, albergaba una de las mayores reservas de armas nucleares durante la Guerra Fría. Algunos aseguran que lo ocurrido allí en 1980 fue solo una prueba militar que salió mal. Ese mismo año, en la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, en Nuevo México, se suscitó otra serie de extraños eventos que originaron muchos más interrogantes sobre el rol del gobierno en el asunto de los ovnis. En 1980, Kirtland, en Nuevo México, estaba en uno de los centros de almacenamiento de armas nucleares y piezas para construirlas dentro de una gran montaña hueca. Greg Bishop es un experto en ovnis que escribió un libro sobre el caso Kirtland. Era un lugar secreto, un sitio de proyectos sombríos, y la Fuerza Aérea prefería que la gente no supiera qué ocurría allí. La tecnología comenzó a progresar con rapidez en la década de 1980, así como una nueva guerra armamentista con los soviéticos por desarrollar modernas armas y aeronaves. Kirtland albergaba enormes reservas de armas nucleares, pero también era una de las instalaciones para la prueba de armas más secretas de Estados Unidos. Allí comenzaron a tomar forma las primeras versiones de los llamados aviones furtivos y de los drones. Gran parte de esta tecnología militar tuvo al menos 10 años, incluso 20 sin ser conocida por el público. Y así debe ser. Es la única forma de aventajar al enemigo. Un lugareño comenzó a documentar las extrañas luces que sobrevolaban la base y comenzó a grabar las comunicaciones por radio de la Fuerza Aérea. Él escuchaba las transmisiones de radio desde la base, ráfagas de ondas y comunicaciones reales con los programas de defensa. Llamó a la Fuerza Aérea y preguntó, ¿ustedes saben que hay unas luces sobrevolando la base? Le dijeron, es interesante, ¿por qué no viene y nos habla al respecto? La Fuerza Aérea asignó a un agente de contrainteligencia llamado Richard Doty. Comencé a dialogar para tratar de averiguar todo lo que sabía. Teníamos que decidir qué haríamos luego. ¿Permitiríamos que él creyera todo esto? ¿O intentaríamos convencerlo de lo contrario? Doty afirma que comenzó a decirle al hombre que lo que había visto eran extraterrestres y que incluso le dio una computadora cargada de lo que parecían ser mensajes de una raza alienígena. La computadora comenzó a mostrar las cosas más absurdas que podamos imaginar. Estamos en un planeta moribundo y necesitamos que nos ayuden. Queremos intercambiar tecnología. Se tornó cada vez más paranoico y Doty se encargó de que así fuera. Plantamos la semilla de que todo lo que estaba viendo, escuchando e incluso recolectando, de seguro tenía que ver con ovnis. Pero la misión encubierta de Richard Doty no era solo confundir a los civiles sobre lo que ocurría en Kirtland. La operación también procuraba proveer información falsa a los espías soviéticos que pretendían saber sobre la moderna tecnología militar estadounidense. La Fuerza Aérea publicó historias de ovnis para ver si los rusos mordían, ya sabes, este tipo de anzuelo y aparecieran en las bases militares estadounidenses o en otros lugares donde pudieran espiarnos. Era bastante complicado llegar al fondo de ese asunto y tener una idea real de qué ocurría en esa galería de espejos. Se ha suministrado aproximadamente un 80% de información falsa y solo cerca del 20% es real. Por desgracia, los interesados en ovnis no saben cuál es cuál. Muchos se preguntan si Lou Elizondo no será otro Richard Doty, y si su nueva cruzada no es parte de una mayor campaña de desinformación. Antes de dirigir la unidad secreta de ovnis del Pentágono, su tarea era proteger tecnología militar altamente clasificada, al igual que Doty. Lou Elizondo tiene antecedentes en desinformación autorizada por el gobierno. A eso te dedicas en el mundo de la contrainteligencia, a difundir mentiras con un propósito. Oye, ¿esto es real? ¿Sabemos lo que es? Debemos abordarlo, ponerle mayor atención y más recursos. Lou Elizondo y su socio Chris Mellon dicen que no realizan campaña de desinformación sobre ovnis. Afirman que luchan por una mayor divulgación. Es ilegal llevar a cabo una acción encubierta contra nuestro pueblo. No sería la primera vez que pasa. Hay una diferencia entre lo que
Ya ha ocurrido en algunas ocasiones cuando sujetos como Richard Doty intentan confundir o crear desinformación. Aquí estamos tratando de promover la transparencia, tratamos de hacer pública más información. El gobierno no sentía la presión de divulgar nuestra información hasta que aparecimos. Nuestros pilotos de combate han avistado estas cosas y el radar lo confirma. No es responsable ignorar lo que ocurre. Eso hizo la mayoría de las personas en el departamento. Lou no fue una de esas. Vaya, una foto de cuando era muy joven. Es mi padre. Fue el quien me dijo, si vale la pena amar algo, también vale la pena morir por ello. Después de 20 años de servicio a su país como oficial de contrainteligencia militar, Lou Elizondo aún trata de adaptarse a la vida como civil. Lou, ¿cómo se sintió cuando tuvo que decirle a su familia que debían mudarse? Fue terrible. El sacrificio no necesariamente consiste en ser un mártir, sino en estar dispuesto a dar todo lo que tengo por la razón correcta y que todos puedan vivir en paz. Fui oficial de contrainteligencia toda mi carrera, desde el día en que me enlisté. Contrainteligencia y operaciones humanas era lo que yo hacía. ¿Entiende por qué parte del público estadounidense ve esto como algo negativo en su expediente? A quien argumenta que me entrenaron para mentir le digo, bueno, sí, hasta cierto punto, para engañar al enemigo. Tú no eres mi enemigo. Hubo una época en que el gobierno de Estados Unidos utilizó a sus agentes de contrainteligencia contra el pueblo estadounidense. Aprendimos la lección. Si me pidieran hacer ese tipo de cosas, no lo haría, punto. El año pasado, Elizondo descubrió lo que parece ser un patrón preocupante. Al parecer, sí han aparecido ovnis en los sitios de pruebas atómicas estadounidenses y en las bases aéreas se ocultan reservas de armas nucleares. El AS descendió sobre el área de almacenamiento de armas. Yo pensaba, ¿es una advertencia? Y hay portaaviones propulsados por energía nuclear en todo el mundo. Tienes un objeto que aparece de la nada y hace lo que quiere ante un grupo de batalla en uno de los buques de guerra más poderosos del mundo. Además tiene un par de pilotos de guerra que son testigos, pero no hacen nada. Si son extraterrestres, ¿qué querrán? No hay problema. Nos daremos un abrazo grupal y cantaremos Kumbaya. Pero, ¿y si no lo son? En las instalaciones donde diseñaban y construían las primeras armas nucleares hubo ovnis en los barcos. El Nimitz, el Roosevelt. Las personas que trabajaban allí vieron esas cosas. ¿Todos están locos? O es histeria colectiva o sí sucedió, sea lo que sea, debemos revisarlo. Sí. Elizondo está más seguro que nunca de que esas naves no identificadas representan una seria amenaza para la seguridad nacional y de que hay un vínculo entre los ovnis y los activos nucleares estadounidenses. Una amenaza es una amenaza. Me dices que sabes que es una amenaza y me pides que lo ignore, me pides que le dé la espalda y finja que no está allí, que no existe. Pero la gran pregunta persiste. ¿Cómo se explican eventos que parecen inexplicables? Ahí está. Mira esa cosa, amigo. Está rotando. De hecho, hay 3 explicaciones posibles. Si eres una persona racional y de pensamiento objetivo. La primera es un país extranjero que desarrolló tecnología avanzada. China, Rusia, Israel. Muy pocos países tienen en realidad la capacidad de hacer algo así. Segundo, es un programa secreto del gobierno estadounidense. Son modernos aviones militares de los que muy pocos funcionarios gubernamentales y contratistas de defensa conocen. Lo cual explicaría por qué el gobierno no quiere hablar al respecto. Quieren proteger esos programas secretos de aviones militares. Y la tercera posibilidad, los pilotos que reportan eso perdieron la cordura y están alucinando. Lou Elizondo y su equipo creen que ninguna de estas teorías logra explicar la cantidad de encuentros con ovnis de los militares que ellos han investigado, las cuales abarcan 7 décadas.
Al menos tenemos que ver la maldita información, no seguir ocultándola intencionalmente y dejar de criticar a todas las personas que quieren hablar al respecto. Y no descartan otra posibilidad. Una que los altos rangos militares parecen dispuestos a considerar. Que estamos lidiando con algo mucho más complejo.